Bienvenidos a este nuevo episodio de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Y hoy estaremos conversando sobre un tema que nos toca muy de cerca en nuestra historia y bueno, en la historia universal, como es el liderazgo mesiánico. Luis. Yo espero, Joel, que hoy nos divertamos un poquito más, porque la última vez fue casi un ring de boxeo. Hoy tenemos que estar un poco más de acuerdo. Pero yo creo que quedamos tablas, porque en los comentarios que me hacían después de promover el programa sobre el aborto, que fue nuestro primer programa, invitamos a verlo, quedamos tablas, la gente se dividió la opinión, ¿no? Bueno, ahí el problema es un mensaje al futuro. Yo estoy seguro de que te voy a ganar dentro de 50 años. Pasan rápido, Luis. Pasan rápido 50 años. Bueno, hoy vamos a hablar del liderazgo mesiánico y de entrada vamos a entenderlo de forma muy sencilla como esa idea de un líder que está llamado a transitar todo un desierto de dificultades para redimir a un pueblo, liberarlo de grandes dificultades, de humillaciones y por supuesto llevarlo a un estado superior de bienestar. Más o menos. Pero partamos de la idea tenemos del concepto del líder. El líder es nuestro líder político contemporáneo, ¿no? A nuestras María Corinas, nuestros Nicolás Maduros, nuestros Petros, nuestros Zelensky, nuestros Joe Biden. Pero ¿por qué asociar al líder, ese líder que puede ser negativo o positivo, con el Mesías, ¿no? Sí, porque siempre la religión ha estado estrechamente unida con el liderazgo político. Los papas ungían a los reyes. Los papas validaban religiosamente, bueno, la decisión de que estos fuesen quienes gobernaran los pueblos por encima de cualquier otra lógica, ¿no? Sí, pero en el digamos, el estilo del liderazgo, el que tiene realmente un vínculo directo teológico es el que llamamos liderazgo mesiánico, de ese que estamos conversando hoy, donde muchos contenidos religiosos pasan a la acción política. Y de allí, por supuesto, la grande manipulación que se hace sobre la población es inmensa, y el riesgo de eso también son que terminan en sistemas muy autocráticos de liderazgos carismáticos que tienen una personalidad muy fuerte, atrayente, fascinante, un don de palabra. Y además de megalomanía. Pero los grandes hombres de la historia, los grandes hombres, cuando tú agarras una biblioteca biográfica, la mayoría de esos hombres de la historia fueron líderes mesiánicos. Totalmente. Fueron hombres o mujeres, sobre todo hombres, que se creyeron con el poder de cambiar la historia, que decidieron invadir otros territorios, que decidieron enfrentarse a muerte y causar muerte, y tuvieron consignas en los cuales ellos eran el centro de la acción. Napoleón, por ejemplo, era una especie de líder mesiánico, un hombre totalitario, un hombre megalómano, ¿no? El tipo se quería traer la pirámide de Giza. Digo, ¿cómo hacemos para llevarnos eso para Francia? Bueno, pero fíjate algo, hemos tenido otros mesías, pero cuyo comportamiento es distinto a eso. Por ejemplo, Gandhi es un mesías que vino a liberar a la India. Bueno, Juana de Arco, ¿no? Uno ve la historia de Juana de Arco y ahí entiende por qué las mujeres deberían gobernar, sin alusiones mariacorinistas. pero cuando uno ve el liderazgo de Juana de Arco, uno dice, bueno, qué pasión, y qué pasión patriótica por la Francia, y qué manera, ¿no?, de pagarle la historia. Sí, cuando uno ve, por ejemplo, a Martin Luther King, es un mesías, porque ¿en cuál sentido? Bueno, el pueblo afroamericano sufriendo por las grandes diferencias con que era tratado, sobre todo esos tiempos más en los Estados Unidos, viene a redimir a ese pueblo. ¿Okay? De una manera, él asume ese talante de ungido de Dios que viene a liberar a ese pueblo. Pero sobre él no recae, por ejemplo, la sacralización que hemos visto en otros líderes, ¿no? El Che Guevara, por ejemplo, ¿te parece un líder mesiánico? Y sacralizado. Aquella comandante Che, te mataron, pero nosotros dejaron para siempre tu memoria. Y nacieron 1000 hombres, después que 10.000 hombres nacieron después que él murió, a tomar el fusil. O sea, ese tipo de, digamos, de narrativa, que es mito realmente, está asociada a ese tipo de liderazgo que yo considero que es peligroso, Luis. ¿Por qué? Porque cuando se une el líder mesiánico con el culto de la personalidad, con la sacralización de este líder, tenemos un líder autocrático que rompe, por supuesto, con sistemas democráticos de derechos humanos, donde desaparece el ciudadano y aparece el fanático y el fans. Pero yo siento que eso no escapa casi de ninguna sociedad.
Porque uno podría decir, no, estos son nuestras sociedades latinoamericanas tercermundistas que tienen, No. pero ha sucedido, mira, Donald Trump en Estados Unidos, donde no hay problemas de cloacas, donde no hay problemas de estas cosas que nosotros donde no se les va la luz, digamos. Sí. Y ellos tienen a un Donald Trump y la gente llora por ver a Donald Trump, Sí. y se desmayan las mujeres, y ahorita en el juicio que le hicieron en Miami, bueno, la gente parando las carreteras y diciendo no se metan con nuestro Donald Trump. Bueno, una característica de ese líder mesiánico es la movilización de masas, ¿no? De masas. Y Trump viene a recuperar lo que fue los Estados Unidos hace décadas atrás en cuanto a la importancia y el significado para el mundo. Es más o menos el planteamiento que ellos están haciendo. Pero es un nacionalista raro porque coquetea con los rusos. Es un nacionalista raro porque Donald Trump va y se abraza con el presidente de Norcorea. Es decir, ningún presidente había hecho eso, y abrazarse con uno de los locos norcoreanos. Porque la idea central es todo lo que le interesa a los Estados Unidos. Y en ese ¿Qué te parece el presidente de Norcorea? El Kim Jong-un. Ese creo que es una de las máximas expresiones de lo que estamos hablando acá. Es decir, es el culto de la personalidad, es la sacralización que ahora se impone a fuego. Y esas cosas del control social llevado al extremo, ¿no? En Norcorea, si descubren que alguien de tu familia es opositor al régimen o ha dicho algo en contra del régimen, toda la familia pierde estamentos. Tienen como una puntuación. Claro, y si hay un hijo tuyo que es rebelde, bueno, toda la familia es castigada y hasta las cambian de ciudades a ciudades donde están los más pobres, porque hay un bebé de 2 años que le aplicaron 30 años de cárcel porque los padres cometieron cierto pecado. Y ahí es donde también vamos, lo peligroso de estos tipos de liderazgo y sistemas que se pueden montar desde el liderazgo mesiánico sacralizado y de culto a la personalidad. Que es que cualquier opinión contraria a la del líder, entonces es traición, es herejía, porque lo que el líder está planteando es dogma. O sea, aquí estamos ya en términos de fe, contenido religioso aplicado a la acción política. Si el líder dice, por eso decíamos nosotros, recuerda cuando Chávez hablaba y opinaba y todos aplaudían como focas, decíamos nosotros. Sí, es una decisión, una sociedad entonces que se hace acrítica frente al planteamiento del líder, y eso por supuesto es un gran riesgo, una gran peligro. Mira, a mí me llama la atención en la contemporaneidad el caso de Xi Jinping, cómo el tipo se ha apoderado del país más poblado del mundo, cómo ha logrado domesticar al Partido Comunista Chino hasta mejor que Mao, es decir, porque Mao tenía oposición ideológica dentro del Partido Comunista Chino. Este hombre se acaba de reelegir por 7 años más como presidente de la República Popular China y tiene el objetivo de llegar al año 50, al año 2050, como China como la China primer país del mundo, como la China el país más poderoso del mundo, y él tiene un proceso económico increíble. Es decir, en China es el país con más clase media del mundo, más clase media que Estados Unidos por la población, pero evidentemente el nivel de estabilidad económica, de diversión de los chinos, de felicidad de los chinos es asombrosa, ¿no? No es la misma China que hace 40 años generó la migración más grande del mundo. Los chinos tienen la población más grande del mundo y al mismo tiempo tienen la población migrante más grande del mundo, porque el proceso de transformación económica, el milagro económico chino, bueno, produjo que la gente saliera de China. Pero hoy China no tiene un proceso migratorio como el que tienen otros países. Claro, yo aprovecho eso para decirte, es decir, nosotros decimos, ojo con los liderazgos mesiánicos, ojo con los liderazgos que se sacralizan, se hacen divinos, se hacen sobrenaturales, porque eso nos conlleva a procesos de autoritarismo y de totalitarismo. Ahora, yo sí creo en los liderazgos que son así de mucha fuerza, que convocan a unas grandes transformaciones, pero que no se meten en la sacralización, que no son megalómanos, sino que conducen realmente a partir de su liderazgo, a partir de su impronta, conduce a todo un pueblo a las salidas, ¿no? A búsqueda de mejores formas de vida. Y los tenemos. Ahora, lo que nosotros hemos vivido es lo contrario. Pero dame ejemplos de esos liderazgos transformadores, porque ¿cómo hacemos para no confundirnos y no caerle en sí, no creer que Fidel Castro fue un hombre bueno? No,
Yo creo de La los personalidad de Fidel Castro, Claro. bueno, uno lee lo que dice García Márquez de Fidel Castro. Y No te yo dudo, enamoras. yo dudo de lo que dice la historia. Yo sé que Fidel Castro es un tipo que se mantuvo en el poder 48 años. Claro. Y eso en todos los casos es malo. Claro, porque además Fidel encarna lo que venimos diciendo. Es un líder montado sobre el mesianismo, pero también sobre el manejo sacralizado de su presencia y de culto a la personalidad. O sea, hay una gran manipulación para la dominación. O sea, eso está claro. Ahí no hay interés de pueblo, hay interés de grupo en poder. Eso yo lo tengo bastante claro. García Márquez, bueno, era un enamorado realmente de la Revolución Cubana y de una gran amistad con Fidel Castro. Quizás eso lo lleva a pesar de esa manera, incluso a romper con Vargas Llosa. Ese fue el origen de la ruptura, ¿no? En la amistad de ambos, entre otras cosas. Según Jaime Bailey fue porque Vargas Llosa, porque García Márquez se raspó a la esposa de Vargas Llosa. Por lo que le hiciste a Patricia. Entonces yo creo además que Venezuela ha pasado, Luis, por todos esos procesos de liderazgo mesiánico. Siempre estamos a la búsqueda de un Mesías. Pero ¿qué líder venezolano, qué presidente venezolano no ha sido un líder mesiánico? Yo creo que, por ejemplo, la generación de 28 antes de Caldera II, si bien se comportaban como esos mesías que iban a la búsqueda de un nuevo país, eso de la democracia, a la ruptura de ese enemigo que eran los caudillos y las dictaduras, y monta sobre eso toda una narrativa de un proyecto civilizatorio para el país. Rómulo Betancourt era un líder mesiánico. Pero esa generación colectivizó el mesianismo en Venezuela, de alguna manera, con los partidos políticos. Es el sistema de partidos quien asume más o menos esa impronta mesiánica, ¿no? Son los partidos políticos con su es decir, los redentores son los partidos, son los movimientos, las ideas del partido y no las personas del partido. Yo más o menos lo considero de esa forma, pero Caldera se comporta allí sí como el gran Mesías, que ante la crisis social económica que vive Venezuela, año 93. No, pero es que lo hace no solamente cuando destruye su partido, sino lo hace antes. Es decir, él es el candidato eterno de Copey, candidato de Copey creo que 6 veces, y después al final termina cediéndose al Tigre y después a Álvarez Paz. Pero ahí es donde el tipo no aguanta. Es decir, ¿cómo va a ser posible que este partido tenga candidatos que no soy yo? Y se lanza en esa... Claro, pues ahí funcionó más el caudillo, ¿no? En esos anteriores que tú comentabas del presidente Caldera, el expresidente Caldera. Pero tú te imaginas que Lepage hubiese sido presidente de la República. Yo veo los videos del doctor Lepage, que era el anticaudillo, ¿no? Lepage era el propio proceso político del Partido Político Acción Democrática, el hijo perfecto de la burocracia. En cambio llega Carlos Andrés, le gana la primaria a Lepage con su liderazgo individual, con su líder mesiánico, va a volver la Venezuela de los años 70. Oye, y su liderazgo y su aspiración de ser líder del tercer mundo, ¿no? Por ahí se montó. O sea, son realmente líderes megalómanos, con delirios de grandeza. Y eso a ninguna sociedad le va a servir. A Carlos Andrés lo cegó su propio ego y por eso no vio el Caracazo. Y por eso no vio el 4 de febrero ni el 27 de noviembre. Ahora nosotros como sociedad, te decía, y creo que es una gran reflexión que deberíamos hacer como sociedad, es que siempre estamos a la búsqueda de ese tipo que nos viene a salvar. Somos en esos casos muy religiosos, ¿no? Es decir, buscamos ese Mesías que viene y con este sí. Por ejemplo, o con esta. Caso, bueno, caso de María Corina, ¿no? Ahora tú con María Corina sí. Entonces, bueno, María Corina tiene definido las características propias de un liderazgo mesiánico, ¿no? Y ella tiene un enemigo claro, el socialismo y esta clase corrupta. Es lo mismo que decir el imperio. Ya definió el socialismo y por supuesto esta clase que gobierna. Ese no es nuestro enemigo. Y quien lo va a derrotar soy yo, dice ella. Ese es un elemento característico de lo que es el liderazgo mesiánico. O sea, solo yo soy capaz de derrotarlos a ellos, porque los demás cohabitan, qué sé yo, ese es más o menos el discurso. Y ella tiene una agenda también, tiene una solución para la situación que vivimos en Venezuela y la está planteando, que es el liberalismo, que es lo que plantea Milei también en Argentina, por ejemplo.
Milei Pero Milei es otro loco de carretera. Milei plantea que la casta política es la enemiga, la casta política de Argentina, y que hay que derrotarla porque son unos corruptos, unos chorros, como dice él. ¿Ok? Y tiene su solución definitiva, que es la vuelta del liberalismo a Argentina como forma de que ella pueda realmente salir de la crisis. Pero el peinado, la cosa, los perros. Es decir, hay una cosa allí de construcción del discurso, de la personalidad que a mí me preocupa, ¿no? A mí me agrada Boris Johnson. Boris Johnson, que fue ahorita primer ministro inglés, y todo despeinado todo el tiempo, ¿no? Es un tipo donde yo no veo un líder que podríamos llamar mesiánico, sino que veo a la contraparte que podría ser el líder carismático. Hablar de la necesidad de líderes carismáticos en contra de los líderes mesiánicos. ¿Cómo hacemos para constituir líderes carismáticos? Ni tan que logren vencer al mesianismo, que logren decirle a María Corina, cállate, cálmate un momento, no eres tú indispensable. El indispensable es el pueblo, el indispensable es la gente. Y en términos del liderazgo político, yo creo que hoy es el momento incluso del liderazgo colectivo. Yo creo que la plataforma unitaria, ya que tocamos el tema de María Corina, debe conformarse como coalición. Entonces, el líder es la plataforma. Pero imagínate una cosa. Es decir, porque requerimos de esa unidad para derrotar a este gobierno. Ahí viene, me interesa eso que acabas de decir, porque María Corina es liberal y el resto de los partidos de plataforma son socialdemócratas o son de izquierda. O son... Sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué va a pasar con las ideas? El día que, si esta señora llega a ganar, el resto de los partidos van a apoyar a una persona que tiene una agenda política e ideológica completamente diferente a ellos. Por eso es la política y por eso es la negociación. Yo he insistido que en este país hay que hacer política y que esa oposición venezolana debe sentarse en una mesa de negociación, porque tenemos que dirimir eso que tú estás planteando. Allá hay muchas diferencias, especialmente las ideológicas. O sea, ¿qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad nosotros concebimos? Hay un lado, como que representa María Corina, que ella muy bien define como liberalismo y cree que el socialismo es el gran mal. Aquel lado hablan más de socialismo, pero son socialdemócratas. De una manera están vinculados y son distintos al planteamiento que hace María Corina. Si hacemos la política, es buscar encuentro entre esos factores. Mira, ahora, no hacemos la política, sino que contravenimos la política de identidad. Es como yo digo, mi identidad, mi creencia y tú la tuya, eso no va a separar. Los líderes mesiánicos tienen diferentes características, ¿no? Es decir, yo te comentaba hace rato en el backstage sobre mi oposición a Julio César. A mí Julio César me parece que es un ser deplorable de la historia y hay gente que lo admira. El propio Shakespeare escribió aquella obra maravillosa de Julio César. Y el tipo destruyó a la República Romana, que era el sistema más democrático, el sistema más perfecto, donde la ciudadanía tenía derechos, donde la jurisprudencia, bueno, le dio orden al mundo, civilizó al mundo, Roma, ¿no? Y si vemos de esa manera, vamos viendo que hay diferentes tipos. Están los que creen que ellos son el centro del poder, pero están otros que son las especies de líderes militares, del líder de la fuerza, del macho alfa. Yo estoy viendo hoy al Gengis Khan contemporáneo, que podría ser Putin, ¿no? Sentado en el trono de Moscú, invadiendo Ucrania, y del otro lado la resistencia, el líder heroico, el líder consumado por la lucha, que es Zelensky. Esas dos figuras que me parecen igual de tóxicas ambas, ¿no? Sí. Tanto Putin como Zelensky, en la lucha del bien contra el mal, y cada uno en su propia narrativa del bien contra el mal, porque los rusos dicen que Zelensky es un neonazi y que está acabando con la ideología rusa y que está persiguiendo a los que hablan ruso en Ucrania, y que eso no lo va a permitir. Rusia no puede permitir que su influencia cultural sea arrasada o sea perseguida como se perseguía a los judíos, ¿no? Él está diciendo que Zelensky y el partido político de Zelensky persigue a los rusos como Hitler perseguía a los judíos. Definió el enemigo. Y la razón, claro. Y Zelensky, bueno, tiene una agenda de reivindicación de Ucrania que lo convierte en héroe, ¿no? Es Enrique Corazón de León, es el hombre por la cruzada. Es decir, ¿qué hacía Enrique Corazón de León recorriendo toda
toda Europa para ir a Jerusalén a pelear con los ingleses. ¿Qué tienen que ver los ingleses con Jerusalén? Nos está quedando un minutico, Luis. Yo quería aprovechar lo que dijiste hace un rato, entonces, saliéndonos de todo eso que estás planteando, ¿cómo hacer para que un liderazgo carismático, que tiene esa capacidad de atracción de las grandes multitudes, que tiene un don de palabra, que convence, que es capaz de movilizar hacia un objetivo, no se nos envenene de mesianismo, no se sacralice y en realidad nos sirva para construir y juntos buscar unas soluciones en un país? Ese líder yo no lo veo, lamentablemente, y creo que un líder así nos hace bastante falta. Quizás están en las alcaldías, quizás hay un gobernador que tenga la capacidad de tocar tierra y decir, es el momento de hacer las cosas por el país y yo puedo ser parte de este proceso, pero no soy la figura única y necesaria. Es decir, habría que ver. Yo creo, por ejemplo, que Manuel Rosales podría ser una figura interesante en la construcción de una posibilidad de configuración de una unidad en Venezuela. Sí, bueno, yo creo que hoy se nos presenta la necesidad de un liderazgo colectivo. Y eso es desprenderse de egos, eso es desprenderse de delirios de grandeza y entender que un país se construye por vía de los esfuerzos colectivos. Y poder convencer al otro de yo solo no puedo, es que quizás el primer argumento que tendría que hacer cualquiera de los partidos del 4 es decir, o Un Nuevo Tiempo, o Primero Justicia, o No Tengo Problema, decir, yo solo no puedo vencer a Maduro, como si lo dice la señora María Corina, que ella sí sola puede. Que se lo pongas enfrente que ella lo acaba. Bueno, ella con la gente me imagino que lo estaría diciendo. Claro, pero sí. Decir, yo solo no puedo, y como yo solo no puedo, lo que estoy proponiendo es que vayamos todos juntos a lograrlo. Eso es lo que yo vengo pidiéndole a la dirección política del país. Bueno, ya sabe, estamos llegando, Luis, llegamos ya al final del programa. Sí, simplemente reafirmar los liderazgos sacralizados, de tipo mesiánico, por ejemplo, como el de Chávez, que después incluso de haber fallecido se sigue usando, ¿no? Desde el gobierno. Fíjate, en la campaña los hitos de Chávez, era un Chávez vigilando de que no fuera a cometer herejía, ¿no? Pero cambia de partido. Pero tú divinizas a Chávez y lo haces para poderte tú acercar a la divinidad. Claro. El Maduro lo que hace es la estrategia de Augusto en Roma. Cuando muere César, Augusto, su sobrino, dice que él es su heredero porque está en el testamento, es el más joven de los Julios, y el tipo dice que el cometa Halley que está pasando es el significado de la bendición que le ha dado a él el espíritu de Julio César. Ahora, pero todo eso, que son procesos de manipulación, sirve para consolidar en el poder a una hegemonía, pero no para resolver los problemas de la gente. Claro, Sí, porque el asunto al final es cómo me acomodo yo, que es el gran problema de la política venezolana. Es decir, la gente aquí hace política no para mejorar al país, sino para ver cómo mejora su situación económica. Entonces, ojo con aquel que le diga, yo puedo resolver las cosas, este es el enemigo, transite conmigo pues ciertas dificultades que consigan el paraíso, tengo, poderes casi que divinos, ese no nos sirve. El líder carismático debe de inspirar, el líder mesiánico pide que lo sigan. Correcto. Bueno, Luis. Ni tan calvo, ni con dos pelucas. Nos vemos la semana que viene.